Buen sonido tiene, sí. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. El bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida. Aleluya. Poderoso, poderoso tenerlos a todos en esta mañana tan maravillosa. Dios es bueno siempre y disfrutamos de esa compañía del Señor para con cada uno de nosotros. Good morning, Mr. John. Good morning and welcome to our meeting this morning. We can hear you. We can't hear you yet. Así que bienvenidos todos a esta mañana, a este tiempo de compañerismo ministerial, de hermanos, de santos en el Señor. Bienvenidos todos. Así que estamos muy agradecidos a todos los que están reunidos esta mañana, a los que están con nosotros desde Facebook Live también. Bienvenidos todos a Facebook Live en esta mañana. Ya se estoy por ahí. Bienvenidos todos. También los que están aquí en Zoom esta mañana junto con nosotros para compartir estas cosas maravillosas, las cosas preciosas y maravillosas del reino de los cielos. Aleluya. Verdades poderosas para nosotros. Así que le damos gracias al Señor por permitirnos estar esta mañana. Dice las escrituras, permite en el Señor. Bienvenidos los que están con nosotros desde el norte de América, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Esta mañana Costa Rica, Panamá. Bienvenidos todos esta mañana a compartir con nosotros estas cosas maravillosas. Y luego los que van a poder ver el video en YouTube, también en nuestro canal de YouTube, ahí van a poder ver también la enseñanza, lo que vamos a compartir en esta mañana. Así que bienvenidos todos y que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida y los alcance y los llene en abundancia de su bendición. Así que esta mañana tenemos a nuestro hermano John Rand con nosotros, un amigo de muchos años ya compartiendo con nosotros en el ministerio y ha estado siempre del lado del Señor, ¿sí? Siempre ha estado del lado del Señor compartiendo este tiempo junto con nosotros y con nuestra familia y otros hermanos alrededor de Latinoamérica. Así que damos gracias al Señor por él en esta mañana. Solo vamos a hacer un chequeo del audio de John para ver si está todo listo. So John, I just am greeting everybody, and then I want to check your
mic because I didn't hear you. So, can you? Is it working now? Yes, sí, señor. Exacto. Okay. Perfectly. All right. Sí, sí. Así que la semana pasada, last week, estuvimos dando inicio a nuestra serie de la soberanía de Dios. We was beginning with the series of teachings about the sovereignty of God. Y vimos cosas muy interesantes. So we saw very interesting things. And una de las cosas importantes que vimos la semana pasada, one of the most important things that we saw last week, es que Dios nos entregó a nosotros todo. Is that God gave us everything. Para que nosotros fuésemos administradores de todas las cosas. So we can be good steward of all what he gave us. Así que esa fue su buena voluntad. That was his good will to us. Esa fue su buena voluntad para con nosotros. He planned this from the beginning. Él lo planeó desde el principio. Él lo planeó desde el principio. He planned this from the beginning. Y quiero leerles algo muy importante antes de pasar a John. I just want to read something before I give this space to John. Efesios, capítulo 1, chapter 1, verse 3, versículo 3. So I'm going to read it in Spanish, and then, you can just follow me in English. So, dice en esta versión poderosa. I'm going to read it in this version that I have here. I think it's the New Living. Creo que es la traducción viviente o lenguaje actual, creo que es. Y dice en esta versión algo tan poderoso. Damos gracias al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, escuchen las cosas, las palabras que se dicen. Desde antes de crear el mundo nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo la semana pasada o la semana antepasada. No, así lo pensó hacer desde un principio. Poderoso. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Poderoso. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Versículo 9, verse 9. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Versículo 10, verse 10. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¿Quieren saber la soberanía de Dios? ¿Quieren saber quién es el que manda? Aquí está. Aquí está. Poderoso. If you want to know his plans, who is the boss here? Look, here it is. Aquí está.
Dios es bueno. God is good. Dios es bueno siempre. He is good always, every time. Y sus planes son planes buenos para nosotros. And his plans are perfect plans, good plans for us. Poderoso, poderoso. Esa es la soberanía de Dios. Él hace lo que a él le place. That is sovereignty of God. He do everything what he please to do. Poderoso, poderoso, poderoso. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno, bueno, bueno siempre. And he has always good plans for your life. Y él tiene siempre planes buenos para tu vida. You can trust that. Puedes confiar en eso. Poderoso, poderoso. John, so it's all yours. John, ahora es todo suyo. Así que, yeah, I'm going to interpret for you. So I hope it goes well. So welcome, John. Bienvenido, John. Buenos dias. Well, I know that you started this discussion about the sovereignty of God last week, so I hope I'm not repeating anything you discussed last week, but that's always a possibility, I suppose. Yo sé que ustedes comenzaron ya la enseñanza la semana pasada, así que espero no repetir algunas de las cosas que se dijeron la semana pasada. But that is all good. Eso es siempre bueno. Well, I think it's fair to say that the sovereignty of God is one of the most significantly misunderstood principles in the body of Christ today. Es justo decir que las enseñanzas acerca, o la enseñanza acerca de la soberanía de Dios es una de las enseñanzas bastante mal entendidas en el pueblo de Dios. It's a very heavily debated subject in the church today. Es un asunto bastante debatido en la iglesia hoy día. And a misunderstanding of it can truly be a faith killer. Y malentender esto puede ser algo que puede matar la fe. Yeah. God is truly sovereign in the sense that he is paramount, supreme, and all powerful. Entender la soberanía de Dios desde el entendimiento de que Él es todopoderoso, soberano y está por encima de todo. Certainly he is all powerful in the sense that only he could have created the earth and the universe. Y también en el sentido de que Él es todopoderoso porque es el único que pudo haber creado el universo. But in doing so, he created man as a free will agent. Y también cuando Él creó al ser humano, lo creó también como una persona, como un ser humano libre. What too many Christians today overlook, misunderstand, or ignore Lo que muchos creyentes malinterpretan e ignoran is that he delegated authority to mankind from the beginning of time. es que Él ha delegado esa autoridad, le ha delegado una autoridad al hombre desde el principio. I think this is something you discussed last week. Y creo que eso es algo que discutieron también la semana pasada. But he did that, he delegated that authority from the creation of the world, as told in Genesis. Y Él lo hizo desde el principio, como lo podemos ver en el libro de Génesis. He spoke and said, "Let us make man in our image and let him have dominion." Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen desde el principio y que Él tenga autoridad. More importantly, Jesus reinforced this in his time on earth. Y también Jesús reafirmó esto cuando Él estaba aquí en la tierra. In John 14, chapter 14, verse 12. En Juan 14, versículo 12. Jesus' words spoken to his disciples. Esas palabras que fueron habladas a sus discípulos.
He said, most assuredly, I say to you, Dice, ciertamente les digo a ustedes, he who believes me, el que crea en mí, the works that I do, he will las, do also. las obras que yo hago, ustedes también la harán. And greater works than these will he do because I go to my Father. Y obras mayores que estas harán porque iré a mi Padre. I just got a message that my battery is running low on my computer. Let me plug it in, all right? Sí, sí. Yes. I don't know why that happened. You got it? Can you run that cord? I don't know if it'll stretch from over here, the black one. The black Le apareció un mensaje que dice que se le está descargando la computadora. Entonces mejor que lo conecte antes de que can you just was John chapter 14 John chapter 14, verse 12. versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Poderoso. Powerful. See, even my computer has to have power and I can't pass it off here. Sí, aún la computadora necesita tener también electricidad, fuerza, poder. But regarding the subject of power, we also know that from Mark chapter 6, verse 5. También podemos ver en Marcos capítulo Mark chapter 6. Capítulo 6, versículo 5. Verse 5. Ajá. Where the scripture tells us that Jesus couldn't do any mighty works in his hometown because of their unbelief. Y también dice que Jesús ahí en el Nazaret donde estaba, no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de los que estaban ahí. So it's clear that our human failure to believe Así que es importante entender que nuestra falta de creer can inhibit or prevent God's will from being done. puede hacer posible que algunas cosas que Dios quiere hacer no se hagan. Our salvation, Nuestra salvación, our well-being, nuestra salud, our health, sí, nuestra salud, nuestro bienestar, our prosperity nuestra prosperidad, are all dependent on the ability to believe God's word. todo eso consiste en nosotros creer la palabra de Dios, creer en Dios. And to embrace or take hold of God's promises. Y nosotros también entonces abrazar todas las promesas de Dios para nosotros. The idea of the sovereignty of God is deeply misunderstood in modern religion. La mala interpretación o mal entendimiento acerca de la soberanía de Dios está muy profundo en el cristianismo moderno. Interesting, neither the King James Version nor the New King James Version of the Bible para que ustedes vean, ni siquiera la versión King James, ni la antigua ni la moderna, never used the word sovereign or sovereignty. nunca usaron la palabra soberano o soberanía. The NIV version of the Bible La nueva versión internacional does use the word sovereign quite a few times. Usa en algunas ocasiones la palabra soberanía, but it is not used in the context pero no es usado en el contexto that God controls everything on earth. de que Dios controla todo en la tierra, poderoso. We don't question that God is all powerful, regardless of that. Nosotros no cuestionamos que Dios es todopoderoso. But consider these things.
Pero consideren estas cosas. In 2 Peter chapter 3, verse 9, En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, the apostle Peter said, el apóstol Pedro dice lo siguiente: "The Lord is not willing that any should perish, que but el, that Señor, all should come to repentance." que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. If the Lord is not willing that any should perish, Así que si el Señor no tiene el deseo de que nadie se pierda, why are there so many people headed to destruction, a path to destruction, ¿por qué entonces tantas personas pasan por la destrucción? that Jesus mentioned in his Sermon on the Mount in Matthew chapter 7? De lo que Jesús habló en el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo. So consider these things. Así que consideren estas cosas. There are certain spiritual laws that come into play. Hay ciertas leyes espirituales que toman lugar. God cannot tell a lie. Dios no puede mentir. God can't stop the devil from lying. Dios tampoco puede detener al diablo de mentir. And God can't prevent us from believing the lies that Satan tells. Y Dios tampoco nos va a prevenir de creer las mentiras del diablo. Satan's only power is deception. El único poder que Satanás tiene, si es que tiene algo, es el de engañar. And many of us as Christians, as well as the whole world, Y muchos de nosotros, believe Satan's lies. los creyentes y el mundo también creen las mentiras de Satanás o el engaño de Satanás. Furthermore, if God is sovereign, Entonces, si Dios es soberano, we would have to believe tendríamos que creer that God is responsible for sickness and disease. que entonces, en ese sentido, pues Dios sería responsable de las enfermedades y el mal. We know that God is not the source of sickness and disease. That's the devil. Sí, nosotros sabemos que Dios no es la fuente de la enfermedad o de las angustias ni nada de eso. Sabemos que es Satanás el de eso. But if God were responsible for sickness and disease, Entonces, si Dios fuera responsable de esas enfermedades, then we would have to assume that it's his will, entonces debemos de asumir que es su voluntad and we shouldn't do anything about it. y no deberíamos de entonces hacer nada acerca de eso. If it's God's will, then why would we pray for people? Entonces, si es la voluntad de que las personas están enfermas, entonces ¿por qué oramos para que sean sanas? If it's God's will, why would we lay hands on the sick? Entonces, si es la voluntad de Dios que estén enfermos, ¿para qué poner las manos sobre los enfermos? Yep. If it's God's will, why would we seek out medical help, doctors or medicine? Entonces, si es la voluntad de Dios que la gente esté enferma, entonces ¿por qué buscamos médicos? ¿Por qué vamos al hospital? In other words, we would just let these things that happen run their course. Entonces, deberíamos de dejar que las cosas tomen su curso. And we would just hope that God would choose to let us be healed or let us live. Y entonces, lo único que tendríamos es la esperanza de que tal vez Dios quiera sanarnos y ayudarnos. In fact, we would literally take everything for granted because anything that happens must be God's will. Porque entonces deberíamos de dar todo por sentado, de que todo está así como es, porque las cosas son así como son, porque esa sería la voluntad de Dios. But we as Christians should know better.
Pero nosotros, como creyentes, deberíamos de saber mejor. Amongst Jesus' final instructions while he was on earth Una de las finales instrucciones de Jesús antes de dejar la tierra were his commands for us to cast out demons. era el mandamiento a nosotros y la autoridad de echar fuera demonios, To lay hands on the sick. de poner las manos sobre los enfermos. And Jesus told us that they would recover. Y Jesús dice, ellos se van a recuperar. Truly, if we weren't left with that power, with those instructions and that power, Así que si no nos hubieran dado esas instrucciones y ese poder, that wouldn't be in compliance with the idea that God is all powerful and controls everything in our life. entonces eso no estaría en acuerdo con la idea que la gente tiene de la soberanía de Dios, de que Dios está en control de todo y Él pues, es el que hace todas las cosas. So there are many different aspects to the subject of the sovereignty of God. Así que hay algunos aspectos acerca de la soberanía de Dios. Certainly, as we've said before, God is all powerful, Como but he dijimos al principio, doesn't force his will upon us. como dijimos al principio, Dios es todopoderoso, pero no obliga a nadie no nos pone una obligación de hacer las cosas. That's the beauty of the freedom, Esa es la belleza de la libertad, the life and the power that we have in Christ. la vida y el poder que tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús. We only have to accept it, Solo tenemos que aceptarlo, take hold of it, tomarlo and exercise the authority that we're granted by God y, through his Son. ejercer esa autoridad que nos ha sido dado por medio de su Hijo. So that was the notes that I prepared, but I wanted to, in this portion of it, in prayer, saying, Father God, we honor you for the love that you show to us. Padre, te damos gracias por el amor que nos has mostrado. We know that even through the Lord's Prayer, that your will should be done on earth as Aún en la oración de Jesús que dijo que fuera hecha tu voluntad, creo que ese fue el sonido de John. Alguien, bueno, estamos, sí escuchan, ¿verdad? Sí están todos conectados, sí se escucha, ¿verdad? Ah, ok. Listo. Seguro algo le pasó a la compu de John, sí, salió de ahí John. Ahí está entrando otra vez. Yeah, go ahead. We can hear you, John. Yeah, not yet. Try again. Your mic is on, but I don't know. We can't hear you. No, not yet. Try again. Yeah, your mic is still off. Yeah. Wait a minute. No, not yet. We can't hear you. Try to put it on again. There. Oh, no.
No. Try to put it on. Your mic again. No. Y eso sí se ve mal. No, not yet. No, you need to put your mic on. It's still off. There, try it. No, no, not yet, not yet. No, todavía no. No. Try again. No, maybe you have to go out and come back in and see if that way it works. Try to, algo, mientras John vuelva a entrar a ver si le funciona su micrófono, algo que me llamó la atención y aquí me gustaría escucharlos a ustedes también. Algo interesante que John decía desde el principio acerca del tema de la soberanía que yo mencioné la semana pasada, de que este es un tema bastante complicado, ¿sí? Un tema bastante complicado para algunos creyentes porque en lugares, try that, John. No, we can't hear you. Try your in Zoom, go where the mic is and try to see if there's any problem there with the mic. Make a test with that. Maybe that works. Y John hablaba, yo hablaba la semana pasada acerca de eso, de cómo se ha malinterpretado eso. Voy a contar algunas cosas. Algunas iglesias a las que nosotros hemos visitado, nos hemos topado con muchas personas con un pensamiento acerca de Dios bastante complicado, porque le han dado a Dios la responsabilidad de muchas de las cosas que suceden alrededor, ¿sí? Dios es responsable de todas las cosas que pasan y entonces, incluyendo cosas malas, ¿sí? Y a todos les han entregado ese pensamiento. Cuando nosotros estuvimos compartiendo este tema justo con otros hermanos, fue bastante complicado porque algunos hermanos decían, pero este es Dios, o sea, es el Dios bueno que nosotros conocemos, que es el Dios bueno al que nosotros entendemos, ¿verdad? Y hemos conocido y de las escrituras hablan de ese buen Dios. Y entonces me llamó la atención porque la pastora y el pastor de la iglesia nos dijeron que no volviéramos a la iglesia a enseñar nada, porque en parte de lo que ellos habían entendido, según ellos, era que Dios le había puesto un cáncer al esposo de ella para que él se convirtiera al Señor, para que él fuera salvo. Entonces Dios usó un cáncer para que él fuera salvo. Entonces leímos unas escrituras con ellos, con la congregación, donde dice, ¿quién de ustedes, si ustedes piden un pan, le van a dar una piedra? O si piden un pescado, les van a dar una serpiente. Entonces, la cuestión es que dice, si ustedes siendo hombres saben dar buenas cosas a sus hijos cuando la pidan, ¿cuánto más Dios? O sea, Dios no tiene nada de malo. El pensamiento de Dios siempre es un pensamiento de bienestar para nosotros, ¿sí? Un pensamiento de bienestar para nosotros, no un pensamiento de mal. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguna gente que les ha pasado algo y de repente ellos dicen, es que esto así lo quiso Diosito, así lo quiso Dios, ¿verdad? Por ejemplo,
Aquí en Costa Rica, no sé si en otros países, de sus países, los motociclistas andan bien derechitos, ¿verdad? Bien en orden, no se andan cruzando de carril, ¿verdad? Están bien, se detienen, no adelantan por la izquierda, por la derecha, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Aquí en Costa Rica no pasa. Aquí pasan por todos lados, derecha, izquierda, por arriba, por abajo, donde les da la gana pasan. Y luego tienen un accidente. ¿Y saben qué es lo que dicen después cuando ustedes los oyen en la entrevista? Es que Diosito así lo quiso y alguna lección me está enseñando Dios, algo lo hizo Dios, algo me quiere enseñar Dios. Y eso no es correcto, ¿sí? Eso no es la verdad, eso no es Dios. Así no lo hace Dios. Es la responsabilidad de Él, su responsabilidad de haber manejado mal, de hacer las cosas mal, ¿sí? Entonces, ahí está John. Okay, can you hear us, John? Yeah, Derek I can hear you now. I think so. Okay. Yes, very good. I was just sharing something about that you said that about the sovereignty of God and how it's one of the teachings that normally they have been teaching in churches, like something that God is in, that God is the one that brings good and evil. And you can hear it in churches. I was sharing that you can see it in churches where people say that God brought a sickness to bring these people to the Lord or to be saved and things like that. So like here we have motorcycles. Well, you have been in Costa Rica and Panama and Nicaragua, so you know how the motorcycles, the drivers drive here like crazy. And when they have, so when they have an accident, they say, well, is this what God wanted? That I had an accident. So I say, well, that's not God. God wasn't driving his motorcycle. And so people normally do those things. So go ahead, John. Well, I was pretty much finished, and I was just closing out with prayer. But I've enjoyed being on with you. I hope my short thing that I had prepared made some sense and brought in some points to whatever that you hadn't discussed before, and hopefully some of these things made sense. Well, it makes very sense. John decía que so you can close with prayer. Is however you want to do. But John dice que él quería nada más esta mañana dejar algunas cosas para nuestra discusión. Así que I was just going to well, you can pray and then we're just going to open it so for discussion and for sharing. So John entonces va a orar, a hacer una oración y luego entramos en el tiempo de compartir los comentarios, hacer comentarios acerca de lo que vimos tanto la semana pasada como la que John nos compartió el día de hoy. So go ahead, John, and pray, and then we will just go from there. Our Heavenly Father, we love you and praise you and honor you. Así que Padre, te damos gracias, te amamos y te adoramos. We know that you only want the best things for us in life. Y sabemos que tú solo quieres lo bueno para nosotros en nuestra vida. Go ahead, John. We also know that you want us to take hold of the power and authority that you have given us. Y también tu deseo es que nosotros tomemos la autoridad y el poder que nos ha sido dado por ti. Help us to embrace that. Ayúdanos a nosotros a abrazar eso. Help us to teach that. Ayúdanos también a enseñar esto. And help us to always be reminded of that in what we do every day in our lives. Y ayúdanos a recordar eso en todas las cosas que hacemos en nuestra vida, diariamente. Give us the wisdom to help you expand your kingdom here on earth.
Ayúdanos y danos la habilidad de poder extender tu reino aquí en la tierra. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Así que está abierto a compartir. Así que recuerden, solo levanten su mano. Recuerden que el tema, estamos hablando de la soberanía de Dios. Y una de las cosas que hemos estado hablando es que Dios nos ha dado eso a nosotros. ¿Sí? Y tenemos una gran responsabilidad en ejercer lo que Dios nos ha dado como buenos administradores. Hace unas semanas atrás, I was just remembering a few weeks ago, when we were talking about to be mature in the Lord, cuando estuvimos hablando acerca de la madurez en el Señor, el pastor Jorge Alba dijo algo muy interesante. Pastor Jorge said something very interesting. Y usó el término administradores. And he used the term administrators. Así que cuando estaba estudiando esto de la soberanía de Dios, so when I was reading, studying about the sovereignty of God, and preparing all this, preparando todo esto, fue una de las palabras que más resaltó. It was one of the words that most was like line it from me. Administradores, administrators. Y podemos verlo en las enseñanzas de Jesús, and we can see this in Jesus' teachings to his disciples, cuando repartió a cada uno según su capacidad, when he gave each one of the administrators things according to their gifts. Y después él vino y pidió cuentas. And then he came and, how you say that? He came and asked for what they did with what he gave them. Entonces, es importante de que Jesús mismo estaba tratando de enseñarles a ellos que tenían una responsabilidad. So Jesus here was teaching them that they have a big responsibility. Una responsabilidad que le fue dado. A responsibility that was given to them. Y así que ¿cómo vamos a hacer ese ejercicio de la responsabilidad que nos ha sido dado? So how we are going to exercise this responsibility that was given to us. Así que es muy importante eso. Así que eso es muy importante. This is very important. So quisiera escuchar sus comentarios. I want to hear your comments about this. And so así que está abierto. Aprovechemos ahora para comentar and ask questions. If you want to ask John something, just ask it. Así que si quieren hacer alguna pregunta, solo pregunten. Ali, desde Chinandega. Tienes que abrir el micrófono, Ali. Ahí. Buenos días. Good morning. Buenos días. Un abrazo a todos ustedes, Jorge, Gerardo, cada uno de ustedes. De veras que cada día que aprendemos un poco más en este asunto de la administración. So every day I think that we are learning more and more about how to be good administrators of the mysteries of God. En esta administración de nuestra vida, vos decís algo importantísimo. Administrating our life, you say something very important. Hago entre paréntesis, un abrazo a John. So, I just saw John there, so in my phone. So, hello, John. Buenos días. Vos decías algo interesantísimo. Mira, You said something very interesting. ¿Cómo administramos nuestra vida? Yo creo que how we administrate our life, even our life. Yes. Y de verdad, cuando irrespetamos nuestras señales de tránsito. So even when we disrespect the street signs when we are driving, es ahí cuando muchas personas
quizás dicen, no, es que esa es la voluntad de Dios. So then, no. then exactly what people say, that they that was when they have an accident, they say, well, that was God's will. Y otros le echan la culpa al diablo. And even somebody, some people can say that it's the devil that led them into that. Y la pura verdad es cómo nosotros administramos nuestro tiempo, nuestra vida. But the real thing is that cómo- we are responsible, and we need to know that, and we need to administrate our life in a right way. Y desde un principio, a todos aprendemos precisamente a caminar con Dios y a escuchar a Dios. And from the beginning, we all are growing up now, learning to obey, to listen, and to obey the Lord. Y digamos, esta mañana, mientras yo conducía para acá, And this morning, puedo while I was decir, driving to this place where I am, nos llevamos un susto porque, digamos, lo que estaba diciendo cabal, brother, me pasé la línea porque venía rápido y entonces what you just said, because I was driving my motorcycle and we crossed the line. ve, casi nos llevamos la peor parte, pero yo te puedo decir de que And we almost have an accident. es una imprudencia misma de uno. And I was, alguien que me ayude, how you say, imprudencia? I wasn't wise. Jorge? Maybe we can use the word careless. Careless. Yes. Yeah. Entonces, para terminar, finalmente a veces decimos, no, es que Dios, esa es la voluntad de Dios, no. And then No, we no, want no. to blame somebody, so then we say, well, this was God's will. Y la voluntad de Dios, ya sabemos lo que dice la Escritura, que la voluntad de Dios es agradable y Sí. perfecta. Sí. Así que un So- abrazo a todos desde Chinandega. See, amen. So by the scriptures, we know that the will of God is good, buena, is, how you say that, Jorge? In English, pleasant, good, and, well, you know the verse. so, ¿alguien más? Somebody else? ¿Alguien más? Pastor Gerardo Arley from Limón. Ok, tengo una, cuando usted estaba poniendo el tema y empezó a mostrarlo, me llegó una idea de algo que estamos enfrentando. So Yes. espérate, cortitas, frases cortitas. Okay, So bueno. he was teaching about the sovereignty of God, and you was showing us about that. Veo una falta de sabiduría What de I s- parte, what was a lack of wisdom cuando nosotros vemos de dónde venimos, especialmente, when we see ourselves where we come from, especialmente de las enseñanzas, o más bien de la falta de enseñanzas de algunos religiosos. yeah. When we came from our teachings, or the lack of good teachings about the sovereignty of God. Y eso nos trae una muralla, nos pone una muralla porque las personas se quedan ahí parados en esa muralla. So it put people like into walls, like in a box, and people Right. stay that way with those thoughts, those teachings. Sí. Mm. Eso era lo que usted explicaba cuando decía acerca de que las personas dicen acerca de que Dios tuvo la culpa. Yeah, because as you were saying that people all around blame God for everything, that he is he's guilty of everything that happened. Right? Sí.
solamente. Sí, y Pastor Gerardo, vea, y yo sé que para todos, para muchos hermanos también es un, vamos a decir, es un choque, voy a decir, cultural, ¿verdad? Voy a decir que es un choque cultural en las cosas del espíritu, pero no debería, ¿sí? Porque nosotros debemos de entender que Dios es bueno siempre. Amén. Siempre. So something that is important for us to know and to understand is that God is good every time, always good. And Yes. esa es su naturaleza. That is his nature. And ¿se acuerdan la semana pasada que yo hablé acerca de cómo Dios creó todas las cosas y dijo Dios que era bueno? Last week I was showing in Genesis how God created everything, and guess what? He said that everything was good. See? Yeah. Right. So what he did wrong? O sea, ¿qué hizo mal él? O sea, ¿qué de las cosas que hizo las hizo mal? What of all what he created was bad? Nada. Nothing. Nothing. Nada. Was the snake, the serpent, snake or whatever, fue la serpiente, la culebra, no sé quién, que vino y engañó a Eva. Was the serpent that came and deceived Eve. And then Adam make a choice as the authority that he had. Así que Adán tomó una decisión basada en la autoridad que Dios le había dado. Pero después, ¿qué hizo Dios? Dios siempre buscó la manera de rescatarlo. Siempre, de todas las cosas, siempre buscó la manera de rescatar. So God always was, from the beginning, always was trying to rescue the man from his own choices. Poderoso. ¿Alguien más? Somebody else? ¿Alguien más? Comentarios de lo que usted ha escuchado que se dice y después de las cosas que usted mismo ha enseñado, ¿verdad? O que tenga pensamientos diferentes, pero Pastora Dalia y luego Pastor Jorge. Bienvenida, Pastora Dalia, Panamá. Hola, hola. Bienvenida. Buenos días, ¿se escucha? Sí, perfecto, Pastora. Ok, yo puedo, primero quisiera aportar en cuanto a lo de la soberanía de Dios. First of all, yo I'd creo like to que share something about the sovereignty of God. la soberanía de Dios se refiere a algo absoluto para mí, algo total, un gobierno total donde Dios posee todo y no hay limitación. So for me, sovereignty of God is mean about his all powerful, and he owns everything. Everything is his. Y en pocas palabras diría que es un derecho personal de Dios. Él es soberano, ese es un derecho. And he ese es su derecho. And he have a right, and he do his will however he wants. Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él es soberano. So he do whatever he wants to do. Por eso lo pongo en que no tiene límite, no hay un límite. So God don't have any limit of his power. En cuanto a lo que se está hablando de la administración, pienso que de nuestras vidas, pienso que lo primero que Dios hizo y estableció fue que nosotros debemos de aprender a escoger.
lo dijo en Éxodo 18:21, cuando le dice al pueblo, además, escoge tú, cuando le dijo, perdón, a Moisés, escoge tú entre varones, entre el pueblo, hombres virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Entonces, yo creo que de ahí parte el concepto que nosotros tenemos que tener de lo que hacemos, de lo que sale de nosotros, para en cuanto a la administración de lo que vamos a hacer. El escoger, el que esas personas que están en diferentes posiciones, llámese pastor, líder, tengan virtudes de saber en un momento determinado cómo deben de actuar, cómo deben de llevar las cosas del Señor, porque si no, en todo vamos a culpar a Dios por las cosas que pasan. Sí, so in the administration of our life, what God is trying to teach us since the beginning is to make choices. But like Moses, God told him, you choose man of wisdom to do these works. So we need to learn to make our choices and listen to the Lord and in everything, so we don't blame God of our choices. Sí, no, y tiene, digamos, en ese sentido, por eso es que Dios le dio la libertad al hombre de elegir. El libre albedrío. Entonces, cuando le echamos la culpa a Dios, entonces nos contradecimos con el texto que dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, no cabe cuando queremos decir que Dios tiene culpa de algo. Entonces, hay algo que se llama el libre albedrío, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. O sea, que hay cosas que Dios va a permitir, pero hay cosas que no es la voluntad perfecta. Entonces, por eso hablo de que tomo el ejemplo de Moisés, que Dios no le dijo a él que cogiera a cualquier hombre, le dio cuáles eran las características. Y esas características tienen que sobresalir en nosotros para tener una buena administración de lo que es nuestra vida, de lo que son las cosas del Señor, porque de acuerdo a eso nosotros vamos entonces a poder equilibrar ese libre albedrío entre lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Sí, sí. So what Pastor Dale is saying is that, well, there is the will of God, and then is our choices. So if we choose to make God will, then we will not have the problem to blame God for everything that happens in our lives. Right. Sí, sí, poderoso, poderoso. Creo que en la próxima semana, I think next week, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. We're going to talk about the will of God. ¿Sí? And God, la voluntad de Dios, the will of God is one. La voluntad de Dios es una. Y es buena, and is good. Yeah? God will is one and is good. La voluntad de Dios es una y es buena. ¿Sí? Es buena para nosotros siempre. It's good for us always, in everything. En cualquier circunstancia, in every circumstance, the will of God is good. La voluntad de Dios siempre va a ser buena para nosotros. Siempre, siempre buena. Gracias, Pastora Dalia, por compartir. Hermano Jorge, Bogotá, Colombia. Buenos días a todos, ¿cómo están? Poderoso, Un saludo poderoso. para John. Sí, sí. Así que, Jorge, bueno, habla y traduce de una vez. Yo, bueno, Sí, una vez. creo que he estado olvidando el inglés. Hace mucho que no sirvo de intérprete. Ajá, pero dale un poco ahí, bueno, así te ejercitas un poco ahí. Bueno, pues la idea, lo que estoy pensando es, tenemos una necesidad muy grande de entender que hay conceptos que se unen. We are in a great need to understand two concepts that work together. Estos dos conceptos son gracia y voluntad de Dios. The concepts are grace and the will of God. Porque funcionan juntos.
because they work together. Usually we don't understand that in that way. We understand that like separate things, like grace is one thing and the will of God is another thing. Pensamos que la gracia de Dios es una cosa, un concepto, y que voluntad de Dios es otro concepto. Resulta que están unidos. Sí. Cuando entendemos que están unidos, entonces podemos aproximarnos muchísimo mejor a saber qué es la voluntad de Dios, qué es la soberanía de Dios. And when we understand that they work together, they are almost like one, we can understand pretty well what is that about the sovereignty of God. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, la voluntad de Dios era que fueran cautivos. In some passages of the scripture in the Old Covenant, the will of God was that Israel went to captivity. Eso nos da una idea de que a veces la voluntad de Dios puede ser difícil, pero es bendición. Sometimes understanding that the will of God is hard to follow, but it's a blessing, will give us an advantage. Y podemos ver, por ejemplo, que entender estos conceptos correctamente and understand these concepts in the right way will make us flow in the power of God. Va a hacer que nosotros fluyamos en el poder de Dios. Cuando entendamos que Dios, la gracia que extiende y la voluntad son la misma cosa, entonces vamos a entender que si nos sometemos a su voluntad, su poder se va a desatar. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Cuando ellos dicen, Hechos 4:24, dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron, soberano, Señor, tú eres el Dios, hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahí es cuando oran para que Dios extienda con poder su brazo y se hagan milagros y señales. Sí, poderoso. So we can read in. Creo que me perdí del inglés, la verdad. Well, and we can understand that working together, the grace of God and the will of God, they are going to release the power of God. If we are into the will of God, and if we understand the grace of God. And we can see that in Acts chapter 4, verse 24 to, I don't know, maybe, well, you can read that in Acts. They pray for power to preach the gospel. But they understand the gospel and they understand the will of God. Entonces ellos entendían la voluntad de Dios, entendían la gracia de Dios, entendían el evangelio y lo hacían conforme a lo que era la gracia y la voluntad. Y así había un poder inmenso. Pues poder inmenso en nuestras vidas en todas las áreas. Yo creo que va a existir en tanto nosotros podamos funcionar gracia con voluntad de Dios. Y la idea es entender muy bien la gracia. Es todo lo que ha sido otorgado gratuitamente por Dios, independientemente de nosotros. Y nosotros entendemos gracia y es voluntad de Dios y nosotros nos sometemos, inmediatamente tiene que aparecer poder de Dios por ahí. Sí. Entonces creo que esa es una clave. So when we work, we put together grace and the will of God, and understanding grace, that is everything that God provides independently of us, we will see power in a great manner. Because we are submitting ourselves to the will of God, which is full of grace. Sí. And grace is absolutely is based on power of God. So it's not really like faith. It's not like a faith idea. It's more like understanding grace, the huge grace, and living in obedience to God, and you will have power.
Entonces lo que nos hacemos es entender gracia de Dios. Y nosotros no jugamos tanto con fe, sino gracia, esa gracia inmensa. Y nos sometemos a esa gracia, porque es la voluntad de Dios. Y empezamos a ver poder de Dios. Jorge, Jorge, sí creo que es fe. ¿Sí? But, Jorge, I still think is faith. John dijo algo muy interesante al principio. John said something very interesting at the beginning. Dijo que, por ejemplo, cuando no entendemos esas cosas que tú acabas de decir, when we don't understand those concepts about the sovereignty of God, it don't help our faith, no ayuda a nuestra fe, ¿sí? Porque el poder es ejercido, because we exercise that power a través de la fe, through faith. Y ese es, dijiste algo que me llamó la atención y yo creo que eso es clave, Jorge, y hermanos que están aquí, yo creo que es clave. And Jorge says something that I think is very important for us. Nosotros necesitamos entrar en un acuerdo de creer lo que Dios dice. Y quien dice Dios que es Él. So I think it's very important for us to get in agreement with God in who He said He is, and who He says that and what He said He can do. You know, y es muy importante eso, and it's very important entrar en un acuerdo, to get in agreement. The scripture says that, las escrituras dicen que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. The scripture says that two can't go to walk together if they are not in agreement. Y cuando vemos la falta de acuerdo con Dios, de conectarnos con Dios, de la buena voluntad de Dios, entonces no vemos las cosas suceder. So when we don't get in that agreement in God and with His will, then that's the reason we don't see things happening in our lives. No vemos las cosas maravillosas que Dios, como tú dices ahora, provisto por la gracia de Dios. So that's where we don't see those things that are provided by the grace of God. Y yo escucho muchos creyentes, es que yo soy muy pobre. Yo no puedo. So then we hear people saying, well, I'm too poor. I can't do that because, I am poor. Entonces lo que están poniendo por encima de Dios es el dinero. So what they're doing is putting the money over God. Ponen como que el dinero es más poderoso que Dios. So what they are saying is that the money is more powerful than God. y no es cierto. Dios es nuestro proveedor. So God is our provider. Even aún de que Él lo hace a través de alguna persona. Even if He do it through somebody. El proveedor siempre será Dios. The provider will always be God. Él es bueno siempre. He is always good. Always. So, Jesús, creo que Jesús decía que los que dudan, en las escrituras en Santiago, creo que el que duda no espere recibir nada. So the scripture says that, well, if you have doubt about God or His will, then how are you going to expect to receive something from God?
So the thing is, así que la cosa es estar en acuerdo con Dios, to get in agreement with his will. En acuerdo, entrar en un acuerdo de lo que se dice que Dios es. So get in agreement in what the scripture says about who is God and what he can do. What he's able to do. Jorge, sí, después Ali. Sí, quería mencionar algo, pues en esta reflexión que estamos haciendo, y es, mira, cuando Pablo tomó la decisión de que debía predicar el evangelio, es que eso era lo que había que hacer, ¿cierto? Ajá, Es su ajá. llamamiento. Y entendía la gracia. Pero fíjate que Pablo nunca empezó a decir, voy a tener fe para que la gente cuando me toque sea sanada, voy a tener No, fe para que cuando traigan pañuelos y los pongan en otros los demonios salgan. no, Él no puso fe en eso. no. Él, Porque no, él- la él- fe, él se unió en acuerdo con Dios, sí, ¿cierto? Él decidió esto y entendía la gracia. sí, Entonces, cuando uno suma esas dos cosas, esa gracia inmensa y entiende la voluntad de Dios y la sigue, eso le permite a Dios hacer más abundantemente lo que nosotros esperamos sí. o pedimos. Y eso es fe. Pablo quería predicar el evangelio. Y ahí hay, bueno, yo diría que ahí opera una cosa que es, yo no sé cómo llamarla, porque apenas estoy descubriendo pues el principio, ¿no? En esta conversación, la verdad. Esto no es algo que yo enseñe ni haya predicado, apenas lo estoy viendo. Pero yo estoy notando que cuando la gente asume la voluntad de Dios, entendiendo la gracia magnífica y Ujú. entendiendo a Dios y todo lo que Él puede hacer, entonces Dios puede tener una libertad tremenda para hacer cosas Sí, sobrenaturales. sí, señor. Y creo que nuestro problema, ¿cierto? Nuestro problema ha sido que nuestra fe es como, digámoslo así, como selectiva. Creemos que Dios no puede hacer algo independientemente de nosotros y esta enseñanza está mostrando es que Dios hace cosas independientemente de nosotros, pero conforme a su voluntad. ¿Ves? O Ujú. sea, porque Pablo no era que él quisiera, bueno, sí, que me toquen y que salga poder de mí. Él no lo pensaba, Ujú. pero sí era conforme a la voluntad y a la inmensa gracia de Dios. Entonces yo estoy descubriendo es una herramienta o algo que en lo espiritual que sucede Sí, cuando nosotros unimos cosas como gracia y voluntad de Dios. Eso le va a permitir al Señor hacer unas cosas impresionantes. O cuando estaban, por ejemplo, bueno, es que no había necesidad de Sabe, John, oraciones, o eran cosas independientes, cosas independientes pues de la gente. sí, Por ejemplo, que Jesús resucita al muerto, o sea, y nadie estaba pidiéndole como, oye Jesús, por favor, resucítame al muerto, ¿no? O sea, no, la viuda de Naín es un ejemplo. sí. Nadie, o sea, el muerto no tenía fe, la viuda de Naín no tenía fe, fue una demostración autónoma de Dios, pero que lleva a la gente, por supuesto, a acercarse al Señor. Entonces Sí, yo creo que nos estamos perdiendo ahí de una pequeña clave, pues, sobre la soberanía de Dios, que su soberanía, Él va a decidir hacer más abundantemente lo que esperamos, simplemente porque nos movemos en su gracia y en obediencia, ¿cierto? sí, Haciendo su voluntad. sí, señor. Y Él Poderoso. va a hacer unas cosas sorprendentes, ¿no? O sea, Pablo ni se lo imaginaba, podían suceder cosas tremendas. A Felipe, él fue trasladado de un lugar a otro y no fue porque él estuviera creyendo por ser trasladado de un lugar a otro, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces creo que podemos entrar en un mover de Dios que nos va a sorprender a todos con esa base de gracia, voluntad de Dios, porque nos volvemos uno con Dios, colaboradores de Dios. Creo que Poderoso. me perdí de todo esto para... Bueno, pero es una reflexión que apenas me nació. O sea, yo no lo había pensado así. Oyendo cosas fue que surgió. Sí, poderoso. Bueno, muchas gracias. Y eso es lo que Mm. necesitamos ir
creciendo en ese conocimiento. So basically what Jorge was saying is that this is the most interesting thing that is now coming to his acknowledge and his heart is to understand this powerful thing, to put these things together, to see the power of God moving in our midst, you know, so powerful. Gracias, Jorge, lo resumí rapidito, pero Yes, when you mix the grace of God and the will of God, you can have a huge power of God. For example, Paul, the apostle, he never was thinking about having faith for people touching him and be healed. The handkerchief and they be healed. That's not about faith. It was more about a good knowledge of who God is, about his grace, and Paul, doing his will, the will of God. And suddenly these things start to work together. And then you can see more than you want and more than you expect, because God can move freely if you are in the understanding of the grace of God and in the will of God. You will have a surprise, a powerful surprise. Sí. Ali y después no sé quién más. Interesante que se ha vuelto este tema muy importantísimo. So I see that this subject is getting very interesting and very important. Jorge mencionaba algo importante acerca del concepto. Sí. So Jorge was saying something about the concept. Y la verdad es que nosotros, digamos, basado en la escritura, tal como enseñamos la escritura, como dice la palabra, so based on the nosotros scriptures and the way we are teaching, y es lo que hemos aprendido, que en muchas ocasiones encontramos conceptos de pastores que creen una cosa, enseñan otra cosa. So then we have some pastors, when they are teaching, they have a different concept of things. Y algunos creen y les gusta que le crean lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. And sometimes pastors want to, or people that are teaching want us to believe what they're saying, that is true. Y lo que yo piense de sí mismo, que yo tengo un concepto personal, va a estar debajo de lo que la escritura enseña. So always our opinion about a concept is going to be always below the real concept of what is the real thing about God. Y vos decías algo importante, porque la verdad es que en estos conceptos que escuchamos en muchas ocasiones, en determinadas congregaciones, la gente arraiga y abraza esos conceptos, pero no lo que la palabra de Dios enseña en sí mismo. So sometimes in the teachings, we can see that people have concepts according to their experience or different situations, and then they want to apply it like a real thing about God. Entonces ahí es donde escuchamos y vemos en muchas congregaciones de que si el pastor le dice a la congregación levante su mano, corra, grite, la gente eso es lo que hace, eso es lo que aprende. Y poca palabra es la que la gente incorpora en tener ese conocimiento, en descubrir, en saber, en incorporar lo que es la palabra de Dios en sí, porque imagínate, muchos dicen, Dios tiene todo bajo control. Ahora, si Dios tuviera todo bajo control, te puedes imaginar, la gente no se enfermara, la gente no se muriera, pero en fin, entonces ahí está un punto. O sea, yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice y no enseñar lo que yo pienso, sino
enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Uh-huh. So basically, are you saying that sometimes when you go to church and it's more like an emotional experience, but you don't get rooted in the Word of God. So people just go there and have an emotional experience without having the Word of God real in their hearts. So they just have a good experience. The pastor say, go do this, do that, and then without the Word of God, you're not going to get strong in the Lord. Entonces, vos decías algo importante también. Y mira, Douglas, aquí, por ejemplo, aquí hay gente, yo creo que en todos los lugares pasa eso. Aquí hay gente que dice, digamos, cuando vienen a pedir alguna lámina de zinc al gobierno, la gente dice, yo soy pobre, yo no tengo. Entonces, la pobreza no está en el bolsillo, la pobreza está en la mente. Entonces, si la gente dice que no tiene, no la va a tener. So it's like things like this that like here in Nicaragua, some people go and ask or beg the government to help them, and they always use these words: "I am poor, so you need to help me." So because I am. Y reitero esto. So poverty is not like a real situation. It's just their minds saying, repeating to themselves that they are poor. Y Ali nada más, algo muy importante. And here's something very important. You see, we trust and believe what the Lord says about us. Nosotros creemos realmente lo que las escrituras dicen acerca de nosotros. That Jesus become poor so we can be rich. Así que porque las escrituras dicen que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. And rich in everything. Dice, enriquecidos en todas las cosas. Y mucha gente nos puede decir que orgulloso, que es, pues claro, somos orgullosos, estamos orgullosos porque Él nos hizo rico. Él nos dio, nos bendijo con todas sus bendiciones. Sí, sí. Todas sus So bendiciones. sometimes people will, when we say these things, people will say, well, you feel that you are, how you call it, too proud about that, or I don't know how you call that. Well, it's not exactly proud. It's like, I feel, I am better than other people. Ajá. Y usted acordar la mentalidad que teníamos y que tenía aquí, que si no tenía, yo te dije a vos, hasta que tenga equipo de sonido, tenga eso, yo quiero tener una iglesia grande. Me dice, bueno, tener paciencia. Ahí, ¿cómo fue que me dijiste? Ok, Dios tiene algo grande y aprendamos a esperar en Dios. Y gloria a Dios por eso, porque mira por dónde vamos. Sí. Y el Señor me ha bendecido, y sigo siendo bendecido. Y te digo, yo no digo soy pobre, yo soy rico en Cristo Jesús. Y yo creo que lo que nosotros confesemos con nuestra boca, lo que salga de nosotros, las bendiciones de Dios están en nosotros, están con nosotros, porque dice la Escritura que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Creo que aquí caminamos en esas bendiciones de Él. So I was saying that we trust in the Lord in everything, in what the Word of God say about His provision and His caring about us, and we're going to be blessed, and we're going to see the blessing of God in our lives. Yo creo que eso es todo. Amén. Abrazos, Amén. abrazos a todos. Poderoso. ¿Alguien más? ¿Alguien más nada más? Y Pastor Alfonso Machala. Tienes que encender el micrófono, Pastor Alfonso. Amén. Buenos días a todos. Pienso que Bienvenido. tuve problemas con el sonido. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos bien. Ok. Saludos, un abrazo. Bien. Un abrazo desde Ecuador, acá en Machala. Sí. Hemos estado pendientes de todo esto que está ocurriendo y
realmente, entre otras cosas, podemos escuchar y ver cuestiones que a veces no están de acuerdo con la palabra de Dios. Sí. Y es que hay un asunto que es muy importante. Solo déjame traducir eso nada más un momentito. That Pastor Alfonso said that he has been like listening to teachings and he has heard that a lot of teachings are not according to the word of God. Lo importante es mantener presente siempre es que dependemos de Dios. And the most important thing is that we should depend on God. Y ni siquiera podemos criticar esas cosas que vemos, no las podemos juzgar porque son malas enseñanzas iguales a las que hubieron antes de que nosotros siquiera naciéramos. Yeah, and there's a lot of teachings that are being around there that are with us from longer than us, before we even born. Sí. Nosotros hemos sido también mal enseñados y ha sido Dios el que nos ha permitido estar reunidos como ahora y Sí. estar reunidos con personas con las cuales podemos poner las cosas espirituales en el mismo plano espiritual. So the Lord has helped us and allow us to be together in meetings like this, where we can put the spiritual things in the spiritual realm. El problema está en discipular. So the problem is that they're not being disciples, people being discipled. Yo no puedo discipular. Yo no puedo guiar. Yo no puedo enseñar. Porque debe ser Dios usándome para poder realmente guiar y enseñar de acuerdo con la palabra de Dios. So when we disciple or when we teach and preach, it has to be through the Lord in our life, through us teaching and making disciples. El problema está en que debemos realmente enseñar las cosas que Él puede enseñar a través de nosotros. So what we are teaching or preaching is what comes from the Lord through us. No hay forma en que yo pueda discipular si no es Dios hablando a través de mí. There is no way that I can make real disciples if you don't come from the Lord. Porque cuando yo pongo mi conocimiento, cuando yo pongo mi propia sabiduría, no es la sabiduría de Dios. Because when I use my own wisdom or my own knowledge, then is where we're going to get in trouble. We're not going to say what God wants. Sería hermoso estar de acuerdo en estas cosas que Dios quiere que realmente estemos de acuerdo. So ya lo dijeron hace un momento, no podemos. If we can get in agreement in these truths. No podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Yeah, because the two can't be together if they're not in agreement. Y para nosotros estar de acuerdo con Dios, sí, debemos dejarlo a Él, que es nuestro proveedor de todo. See, so to be in agreement with the Lord, we need to walk with the Lord and to how we call it, yield to the Lord or will. Por eso es que Dios dice que debemos depender de Él. No nosotros acomodar las cosas
a lo que creemos o Ujú. pensamos. Ujú. Tiene que Él hablar a través de nosotros, porque Él está escribiendo su palabra en nuestras mentes y Ujú. poniéndola en nuestro corazón para que la ejercitemos. Yeah. Esto es lo más importante respecto a discipular Ujú. a personas y discipularnos entre nosotros mismos Sí. cuando realmente las cosas provienen del Espíritu Santo. Yeah. So something that is important that we need to remember is that the Lord is writing in our hearts and in our minds His laws and His will, so we can walk in those things. Sí, poderoso. Es un poco complicado hablar de estas cosas como lo hacemos en Ujú. este grupo, por ejemplo, porque empiezan a mirarnos mal, empiezan a decirnos que estamos locos y gloria a Dios por eso. So Pero sometimes in these meetings, when people are going to hear us having these discussions and these things, they might say, people are crazy. You know, these people are crazy. o sea, es como se dice vulgarmente, somos de otra galaxia. Yeah, Ya no somos terrenales, yeah. somos celestiales. Amén, amén, amén. Eso Poderoso. significa que Él tiene que hablar como este momento a través de nosotros. Sí, Señor. Poderoso. So the real thing is Amén. that we are not from this world. We are from the spiritual world. We are spirituals. So we talk Right. spiritual things, and not everybody's going to understand the spiritual things. Sí, poderoso. Very good. No sé si ustedes lo disfrutaron, yo lo disfruté muchísimo, me encanta escucharlos, me encanta profundizar en estas cosas. I don't know if everybody enjoyed the way I'm enjoying this, but I am enjoying, I like to do these things and share and talk and go deeper in these discussions. So I have enjoyed powerful. John, muchas gracias. Thank you for opening the, I would say the gate for these discussions. Gracias por abrir las puertas para tener esta discusión en el día de hoy. And I know it's going to be a blessing for a lot of people to understand how much God loves them. Y yo sé que va a ser una bendición para las personas entender cuánto los ama Dios. And He's not doing anything bad for their life. Y no está haciendo nada malo para las vidas de ellos. Porque nos ama. He loves us. Blessings. Big hug, John. Bueno. Give Melba a big hug. Love you and see you soon in Panama. Love you too. Yep. Sí. Okay. And in Costa Rica. So, un abrazo grande a todos. Los amamos. Nos vemos la próxima semana. Pastor Dani, un abrazo allá en Salinas. Y esperamos verlos pronto, de verdad, dar un vueltín por allá por Ecuador y por Colombia, y de Colombia acá a Costa Rica y Panamá, y vamos a andar dando vueltas por todos lados, ahora que podemos. Las puertas están abiertas. Sí, amén. Sí, señor. Esas hermosas playas de atrás le Sí. esperan. Sí, En Machala y aquí. poderoso, poderoso. Ey, que es una comida rica allá en Ecuador. Sí, Marisco. estamos abiertos. Hay muchas cosas que compartir. Sí, señor, señor. So they say that we are welcome to go to Ecuador and have some nice seafood. Yes, sí. Un abrazo a todos. Nos vemos, cuídense. Dios es bueno siempre y para siempre es su misericordia. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Dios no es culpable. Bendiciones, un abrazo.